Así, la última vez se me olvidó grabar la primera parte y tuve que hacerlo sola después de nuevo. Así que ahora está muy enraizado. Recuerden, por favor, chequear de vez en cuando que sus micrófonos no salten. Ahí saltó el de Freya. Ahí, muy bien, gracias. ¿Vale? Bien, habíamos quedado en que íbamos a revisar en este capítulo los primeros alumnos que tuvo el maestro. Habíamos visto, ¿no?, cómo le costó visibilizar el yoga de alguna manera. Todas esas situaciones que tuvo en el club, conocer a los luchadores, ¿no? Aún así fueron solamente ciertas experiencias, él todavía no llegaba a tener alumnos. Entonces, partimos entonces conociendo cómo es que empezaron a surgir estos primeros alumnos. Bueno, en esos años, el cricket era otra de las obsesiones nacionales de India. Es como si la vida de India, la vida de cada habitante de ese país dependiese de los resultados de cada partido. El país realmente todo lo hacía en función de esos partidos. En el año 38, el profesor Dikar Deodhar, que era capitán del equipo de cricket de Maharashtra, quiere decir del estado entero, ¿no?, tuvo una lesión muy grave en su rodilla. Y, para suerte de Iyengar, buscó al doctor Gokhale, no patrono, ¿cómo se dice? Su sponsor, ¿no? Era como, el doctor era su gran patrocinador. Mecenas, sí. Entonces el doctor le recomendó primero practicar con Iyengar. Y si no resultaba, entonces partir hacia la cirugía, ¿no? Lo dejaba como último recurso. Después de muchos intentos, de éxitos y fracasos, ¿no?, de varios retrocesos, el capitán de este equipo, que cuando comenzó con Iyengar apenas se podía mantener de pie de los dolores que tenía, volvió a jugar cricket. Y eso llenó, no solo, ¿no?, generó un gran reconocimiento y visibilizó, digamos, que la técnica y el enfoque terapéutico del yoga en ese momento, sino que llenó a Iyengar de confianza en sí mismo. Confianza en la habilidad que tenía para ver más allá de la piel y entender más profundamente la maquinaria del cuerpo. Y con continuo estudio y continua investigación y experimentación en su propio cuerpo, empezó a entender mejor la biomecánica y empezó a ayudar gente y se le empezaron a ocurrir soluciones creativas, ¿no?, con su propia experiencia. Iyengar venía experimentando con props, ¿no? Props, para los que son más novatos en esto, se le llama a los implementos de yoga que usamos, ¿no?, los bloques, los cojines, todo eso. Él venía experimentando desde ese mismo año, porque el ex director de una universidad muy importante en Pune, la Universidad de Ferguson, lo buscó cuando este señor tenía ya 85 años, y su cuerpo estaba absolutamente deteriorado por una disentería que ya al pobre señor no lo permitía casi estar de pie. En ese momento fue cuando Iyengar comenzó a experimentar en cómo lograr que una persona enferma a ese punto de que no se podía mantener de pie, pudiera hacer todos los asanas, pero sin esfuerzo. Así fue como comenzó a probar hacer todas las asanas que hacemos de parado, Trikonasana, Virabhadrasana, Ardha Chandrasana, acostados,
en el suelo, eliminando el problema del esfuerzo de mantenerse contra la gravedad. Y ahí él empezó a tener que usar sillas, encontraba estos bloques de cemento de las construcciones en la calle, y se los llevaba y los ocupaba, estas barras de fierro también. Esos fueron sus primeros usos de props, porque así ayudaban a rejuvenecer los órganos abdominales de este paciente, y su peritoneo, que obviamente estaba absolutamente inflamado. Bueno, paralelamente el doctor Gokhale seguía organizándole un montón de charlas en diferentes universidades. Y ahora que ya se empezaba a apreciar un poco más los beneficios del yoga, y ya no se lo miraba tan solo como un espectáculo de contorsionismo o de destreza física, entonces las universidades estaban más dispuestas a financiar estos cursos, ¿no?, en sus escuelas por todo un año. En la medida que los alumnos de Iyengar se iban haciendo más y más serios, y más disciplinados, él sintió que era momento de llamar a su gurú y de invitar a su gurú. Esto es muy también de la tradición india, ¿no? Uno tiene, y esto sí yo creo que uno lo puede resonar un poco más con la vida propia, porque nosotros profesores, ¿no?, si creamos nuestra escuela, la máxima honra, el sueño de todo profesor de yoga es que su gurú venga a bendecir su lugar, ¿no? Es así como nos ha sucedido en cada escuela que hemos abierto, y así es como mis colegas también, esto es algo común. Entonces, bueno, sintió que era hora de que viniera su gurú a Pune a ver lo que estaba pasando, y lo invitó a hacer charlas, demostraciones, y por supuesto dar una certificación de que lo que él estaba enseñando, o sus alumnos, ¿no?, estaban haciendo todo correctamente, al estilo Mysore, ¿no?, al estilo del maestro de Mysore. A pesar de que Krishnamacharya seguía siendo el mismo, y en esa presentación que hizo, obviamente, fue una oportunidad de retar y de humillar en público a su discípulo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque Krishnamacharya, igual que ese evento donde le había pedido hacer Hanumanasana, y ahí les mandamos la foto que alguien me había preguntado, ¿no?, qué postura era, les mandamos la foto de Hanumanasana. Esta vez Krishnamacharya le pidió hacer Kandasana. Kandasana es esa postura donde él une las plantas de los pies y las manos en el centro del pecho. Y obviamente este pobre chico otra vez no sabía qué diablo de postura era esa, ni cómo se hacía. Y bueno, se llevó el reto del siglo con audiencia y todo. En fin, pero a pesar de que nada nuevo sobre su gurú, de alguna manera Iyengar empezaba a sentir una creciente admiración y una creciente fe en su gurú. ¿Por qué? Y esto también tienen que ustedes entender cómo opera la mente de alguien que está tan arraigado en sus tradiciones, en sus creencias, ¿no?, en la religiosidad, en los mitos que parte de su cultura y de su comunidad, en este caso una comunidad brahmánica. Iyengar había tenido un sueño y un encuentro. Fueron estas las dos cosas que le hicieron empezar a querer más, o a sentir esta conexión más fuerte con su gurú. Primero, el sueño. Él en este sueño se dirigía a un templo, el templo de Ananta, donde se podía llegar a esta deidad, Ananta. ¿Ven que hay una postura que se llama Anantasana? Bueno, esa deidad está en esa postura, por eso se le nombra Anantasana. Entonces se podía llegar a esta, si ustedes han estado en un templo en India, no es siempre un tema como llegar, en el centro está el ídolo, ¿no?, esta deidad.
Bueno, aquí se podía llegar a la deidad mediante 3 puertas. Una puerta conducía a la cabeza, otra puerta conducía al torso, y otra puerta conducía a los pies. ¿Se imaginan lo gigante que era la deidad? Y después de probar él las 2 puertas primeras, se metió por la tercera. Se metió y sabiendo que era su última oportunidad, no habían más puertas, decidió que mejor le daba una buena mirada a toda la deidad. Cuando cerró sus ojos, en gesto de oración, fuego salió por la frente de la deidad, dirigido hacia él, como si la deidad le estuviera lanzando llamas directamente a él. Entonces Iyengar rezó para que la deidad lo perdonara. Ese fue el sueño. Y el encuentro especial fue con un devoto espiritual que vivía en un templo de Shivajinagar, si se acuerdan los que han estado en Pune, el distrito de Shivajinagar, donde uno de sus alumnos lo había llevado. Recuerden que Iyengar no era de Pune, entonces obviamente que uno llega a una ciudad en India y si conoce a alguien local, lo primero que la gente local va a hacer es llevarte a todos los templos que existen. Entonces eso es sí o sí, y mira que hay templos, hay muchos templos. Entonces podía pasarse un año visitando templos. Bueno, este devoto lo miró bien fijo a Iyengar y le dijo que aunque llevaba mucho tiempo practicando yoga, todavía no desarrollaba una práctica espiritual, pero que sin embargo, con el entrenamiento correcto, él podía desarrollar esa práctica espiritual. Pasó un poco de tiempo y más adelante un día este devoto espiritual estuvo en su dormitorio, en el de Iyengar, y también sucedió algo parecido. Entró, dio con una foto de su gurú, Krishnamacharya, y se detuvo congelado. Y le pidió papel y lápiz a Iyengar. Y entonces se puso a escribir, no era como una persona que canalizaba. Se puso a escribir toda la información que le iba llegando. Y escribió que Krishnamacharya era un alma elevada y que él, que Iyengar, jamás debería olvidarlo o renegarlo, puesto que si así lo hacía, se iba a arruinar. Escribió que obtendría todo lo que deseaba con las bendiciones de su gurú, porque éste era tremendamente orgulloso de él, aun cuando no lo demostrase. Bueno, eso fue. Y a pesar de que la mejor prensa ya recaía sobre el método, no el método, sino que sobre el yoga de este hombre Iyengar, Iyengar se daba cuenta que aún el yoga no terminaba de instalarse en la sociedad de Pune. Los puneenses, no sé si se dirá así, pero no dejaban de lado su vida de ir al teatro, ven que la vida cultural es muy rica, ¿no? Las artes en India son muy exuberantes y el pueblo está de todo nivel sumamente conectado a sus artes. Entonces nadie dejaba de ir a un concierto o al teatro por hacer una clase de yoga en esos tiempos. Así fue como comenzó Iyengar a organizar demostraciones y se le ocurrió empezar a invitar figuras más atractivas, ¿no? Verdaderas celebridades. Entonces en un evento invitó a 2 personas muy claves. Nada más, nada menos que el vocero de la Asamblea Legislativa de Bombay, que es la ciudad principal, y a uno de los más famosos activistas indios pro independencia. Si uno piensa que hoy las grandes empresas tienen verdaderos departamentos de relaciones públicas, ¿no? Y gastan tremendos presupuestos en hacer eventos increíbles, imagínense lo asombroso que resulta
imaginar en los años 30 a este chico de 20 años que ni siquiera lograba todavía dominar el idioma local, además con toda esta apariencia, ¿no? La foto que les mandé también de su rostro, digamos, ese no es un rostro típico de Pune, ¿no? Son otras facciones. Entonces, este chico, imagínense, podía llegar a crear eventos de gran magnitud, y de a poco fue logrando que esta dormida ciudad, ¿no?, empezara a fijarse en él. Poco. Bueno, como resultado de esas demostraciones, una famosa universidad le ofreció un espacio, alumnos y un sueldo. Y también el Deccan Gincana, este club, ¿se acuerdan?, abrió una clase exclusiva para mujeres. Y también obviamente le fue sucediendo que mucha gente le pedía clases particulares para sus problemas específicos. En la medida que iba aumentando el número de alumnos de este club, del Deccan Gincana, también comenzaron, obviamente, como todo en la vida, a aparecer los enemigos, los detractores. Otra cosa que empezó a suceder, como también parece que ha sucedido toda la vida, es que a pesar de que las clases de yoga en este club tan pituco, ¿no?, empezaban a acumular 200 alumnos ya, nada, ni un mínimo cambio se le hacía al sueldo de Iyengar. Y muchas veces, como sucede también, ven que hay una verdadera veneración en India hacia el maestro. Entonces, mucha gente pudiente donaba después de las clases, además donaba no solo el fee de ser alumno, pero hacía donaciones importantes al club, a Iyengar. Pero el club se las quedaba. Entonces, el club le había, obviamente, decidido renovar un año más el contrato. Y no solo eso, el club además estaba recibiendo apoyo financiero, apoyo financiero, digamos, de ciertas instituciones, a causa del impacto que generaba él en sus demostraciones. Pero finalmente nada le llegaba a él. Sin embargo, Iyengar seguía adelante, puesto que sentía que todo esto era una gran oportunidad para él, para transformarse en un mejor profesor. Iba todo bien, iba todo normal, cuando un día la sala de yoga del club amaneció absolutamente vandalizada. Desconocidos habían hecho como una gran fogata con todos los implementos de yoga, y le habían obviamente puesto fuego. Y eso le hizo sentir a Iyengar una sensación como de no ser bienvenido en ese lugar. En fin, en paralelo, este doctor Gokhale le seguía organizando estas demostraciones, presentaciones, que también llevaban a Iyengar a empezar a codearse con gente que en realidad de otra manera solo podía imaginar o podía conocer a través de los diarios. En ese entonces, un famoso estudio de cine se había instalado en Pune, lanzando grandes producciones cinematográficas que fueron tremendamente exitosas. Así, el cine se empezó a transformar en una nueva obsesión de los indios. Y la verdad es que llegó un punto que cualquiera que tuviera suficiente dinero y una buena historia que contar, o quizá ni tan buena, podía grabar una película. Fue así como a finales del año 39, el doctor Gokhale le picó el bichito de las películas, y se le ocurrió hacer este documental que les mandé. ¿Lo vieron todos? El documental donde muestra la práctica de Iyengar, en blanco y negro, obviamente, y mudo. Ahí en YouTube le pusieron los Yoga Sutras, ¿no?, como fondo. Y eso era todo lo que se podía hacer en esa posibilidad. Y ahí fue invitado Krishnamacharya a participar también. En ese video, que podemos ver gracias a YouTube,
se presenta a un Iyengar de 20 años, delgado, con su kudumi, ¿vieron esa colita de Brahman? Moviéndose como si tuviera aceite en las articulaciones. En un momento, incluso si se dan cuenta, muestra una sonrisa blanca, así como involuntaria en la pantalla. No sé si se fijaron. Seguro si lo ven de nuevo lo van a fijar. Se van a fijar. También se puede ver a un Krishnamacharya de 50 años desplegando todas sus proezas físicas. Y aunque esa película no fue terminada, por supuestas divergencias de opinión que hubo entre Iyengar y el doctor, eso fue de alguna manera un símbolo. Esa película fue un símbolo como que coronó una larga relación de amistad y de cooperación del doctor Gokal y de Iyengar, del cual Iyengar siempre estuvo toda su vida tremendamente agradecido. Aunque a raíz de esos problemas, digamos, esos problemas que tuvieron, esos desencuentros, marcó el distanciamiento de ellos dos, igualmente Guruji siempre le agradeció públicamente y nunca se olvidó de él cuando contaba su historia. Mientras pasaba todo esto, la relación de Iyengar con su gurú, con Krishnamacharya, se iba fortaleciendo. Él ya empezaba a acompañarlo mucho más frecuente a distintas presentaciones, como que su gurú ya le decía, a ver, Sundara, ven, acompáñame, ¿no? Y en el mismo tiempo, una vez, al mismo tiempo que Krishnamacharya recibió la noticia de que el Maharaj de Mysore, su patrono, ¿no? Fallecía, y Iyengar en ese mismo día recibía una carta de una de sus hermanas, quien vivía con la mamá en la casa del hermano mayor. Yayama, se llamaba su hermana, le contaba que el sari de su mamá estaba tan viejo que se deshilachaba entero, y que la mamá insistía en hacerle nudos por todas partes, y que no tenían dinero para comprar hojas de banana. Dado que la mamá era una viuda, y aquí de nuevo hay que entender que esta casta sobre todo, ¿no? Tienen una serie de ritos, una serie de protocolos, una serie de reglas, y una viuda tiene un cierto comportamiento, hace ciertas cosas, no hace ciertas cosas, y las viudas, por ejemplo, solo se les permite comer en hojas de banana. Las viudas no pueden comer en platos, porque generalmente se comen en platos de acero. La viuda tiene que comer en hoja de banana. Y era tanto así que no tenían dinero para comprar, no se imaginan el negocio que es la hoja de banana en India, ¿no? Es una industria. Pero bueno, no tenían plata para comprar las hojas de banana, y la mamá había llegado al punto de comer desde el suelo. Entonces, imagínense, Iyengar, que a pesar de que ganaba lo suficiente para comer y hasta por ahí nomás, no tenía ninguna capacidad de ahorro. Lo que ganaba era lo que necesitaba para subsistir. Sin embargo, reunió todo lo que pudo y le envió a su mamá un nuevo sari y un paquete de hojas de plátano, por supuesto. Para colmo, en agosto del año 40, el contrato con el club se terminaba. Y justo él había pedido hace 6 meses un préstamo. Así que había pedido un préstamo para financiar el matrimonio de esa misma hermana que vivía con la mamá. También hay que retroceder, ¿no? Y hay que pensar que en la tradición brahmánica, india en general, ¿no? De los indios en general, siendo él el único hombre de la familia que no tenía una familia propia, tenía una gran responsabilidad por mantener a su familia y por reunir, obviamente, y una de las grandes preocupaciones de un jefe de familia en India
es casar a sus hermanas. Y no es así como preocupación de que ojalá mi hermana se case, no, es buscar al marido, reunir la dote, hacer todos los arreglos. El matrimonio es una empresa muy, muy trabajosa, ¿no? Muy lenta de concretar. En fin, le mandó la plata que pudo, y eso lo dejó con tan solo 4 rupias. No sé si se acuerdan, pero él había llegado a Pune, creo que con 13 rupias. Imagínense, él ahora estaba más pobre de cuando había llegado a Pune por primera vez. Y más encima, todavía le quedaba la plata del alquiler, porque obviamente el club, cuando finalizó el contrato, le descontó todo el crédito, obviamente, intereses, bueno, porque como buen indio también cuidan muy bien el negocio. En fin, esta era la situación de Iyengar, sin mentor, sin alumnos, sin un lugar para enseñar, y le quedaba poquito para estar sin techo también. Así es que se sintió mucho más solo que cuando había recién llegado a esa ciudad. Tanto así que tuvo ganas de partir a otra ciudad y empezar de cero. Sin embargo, pensándolo mejor, reconoció que ya había invertido 3 años de su vida en ese lugar, ¿no? Imagínense el idioma, y mal que mal, esa era una ciudad donde ya se movía con cierta facilidad. Esto había sido en agosto. En septiembre de este mismo año 40, se realizaba una feria industrial en Pune, una gran feria de la industria, y aunque Iyengar sabía que una demostración de yoga no combinaba exactamente con el perfil de participantes de ese evento, ¿no? Imagínense toda esta gente empresaria, gente que solo piensa en números, en negocios, en fin. Igual, él dijo, oportunidades son oportunidades. Así fue como conoció a Mr. Moti, que era el fabricante de las tarjetas de apuestas, ¿no? De carrera de caballos. Bueno, toda una industria en India también. Entonces, este señor Moti hacía las mejores tarjetas de caballo de toda India. Es como a tal punto que la gente reconocía quién era quién por la tarjeta que tenía. Este señor se había establecido en Pune en el año 1919. Y en el 1930 se establecía en Pune el primer hipódromo, un gran e importante hipódromo, incluso tan importante que se había inaugurado una línea de tren que iba directo de Bombay a Pune, solo por las carreras de caballo. Hasta ese momento en Pune era una ciudad súper aburrida, llena de jubilados, con un par de bicicletas dando vueltas, ¿no? Y a la vuelta de algunos años se transformó, debido también a su proximidad con Bombay, la ciudad capital, ¿no? Se transformó en una metrópolis de esta que nunca duerme. Así entonces como Mr. Moti le solicitó a Iyengar enseñarle a él y a su familia, ofreciéndole un sueldo de 40 rupias, un verdadero salvavidas a Iyengar que estaba a punto de ahogarse. En paralelo, Iyengar buscaba un lugar, decía, tengo que encontrar un lugar para hacer mis clases. Necesitaba un yogashala propio. Encontró un lugar grande y perfecto, en un área de la ciudad llamada Kemp. Los lugareños lo llamaban así. Y este era el punto ideal para estar. Yo me imagino, porque conozco ese lugar y los que han estado en Pune, quizá están de acuerdo conmigo, que es algo así como estar en Providencia. Demasiado céntrico. Estaba al lado del West End Cinema, un cine bastante famoso. Estaba al lado del mejor restaurante donde se comía biryani. Estaban las delicias del Dorabjis, también, si se acuerdan los que hemos ido al supermercado Dorabjis, verán que hay un restaurante abajo. Bueno, hacía un dulce muy famoso que solo ellos hacían.
Bueno, todo estaba en esa calle, Modelina Road. El arriendo era barato y le pareció a Iyengar esto increíble, fantástico. Así que obviamente lo arrendó, cerró el negocio, pero luego de un tiempo, él veía que los alumnos como que inventaban excusas para no ir. O sea, querían, pero a la larga le decían, no, no puedo, en fin, algo pasaba. Entonces comenzó a investigar con los vecinos y terminó por descubrir que el lugar tenía fama de que ahí penaban. ¿Se pueden imaginar lo que significa esto para un indio? A nosotros nos causa problema, pero imagínense ellos. De hecho, solo entonces Iyengar pudo entender por qué la primera noche que él pasó decidió pasar ahí en su lugar. Cuando despertó vio a muchas cabezas por las ventanas mirándolo, así como quien decía, a ver si sobrevivió este hombre, ¿no? De dormir aquí. Pensaban que podría haber amanecido muerto. Bueno, aunque su nuevo benefactor, este Mr. Moti, era quien le pagaba el arriendo y amorosamente le mandaba 1 litro de leche diario, las clases no hubo caso que prosperaran ahí. Finalmente, de toda esta hazaña, de todo este emprendimiento que hizo, se quedó con 2 alumnos, el Mr. Moti y el Mr. Dinshaw, que era dueño de un restaurante de ahí del área. Un señor súper enfermo, que no tenía apetito alguno, y que lo único que hacía era beber alcohol para poder tener apetito. Luego comía, sufría de náusea, y entonces fumaba y mascaba hojas de betel, no sé, los que han estado ahí, esas hojas verdes que dejan toda la boca verde, en fin. Mascaba esas hojas con tabaco para poder entonces digerir la comida. Era una vida terrible. Y después de 1 año bajo estricta práctica con Iyengar, con toda la intuición de Iyengar, este señor se había sanado y se había transformado en un hombre vegetariano, abstemio y fanático del yoga. Así es como, bueno, en el verano del 1941, Iyengar se encuentra con otro súper accidente de bicicleta, su segundo accidente. Y eso lo dejó con dolores e inflamaciones en todo el cuerpo que le duraron 3 años. Les digo 3 años porque, para que se acuerden, nosotros que reclamamos, que nos lesionamos, que me duele esto, que me duele lo otro, y no aguantamos estar 1 semana con un dolor, este hombre padecía de dolores años y años y años, y no tenía nadie a quien acudir, ¿no? Hay que recordar esas cosas. Y aunque el doctor le diagnosticó una hernia inguinal en ese momento, y le recomendó absoluto reposo, obviamente Iyengar no podía darse el lujo de descansar porque tenía que trabajar. Y aunque él solo tenía que enseñar 2 clases al día, seguía levantándose a las 4 de la mañana para practicar. Su cansancio físico obviamente aumentaba porque vivía con esta sensación de estómago vacío, ¿no? El pobre desde chico como que vivía hambriento. Apenas le alcanzaba para comerse un buen plato de arroz cada 3 días, y el resto se lo pasaba a agua y a té. Su dulce favorito, siempre contaba, era el jalabis. El jalabis es una especie de... Los dulces indios son tremendamente dulces, son como los dulces árabes. Y el jalabis es un dulce que parece una pretzel chiquitita, que es frito, es hecho en una harina no harina de trigo, sino que otra harina que no me acuerdo de qué es, y es frito. Y después de frito, lo tiran en una olla de almíbar. Entonces es una cosa que uno se va a comer y se chorrea entero de almíbar. Bueno, ese era el dulce preferido de Guruji, y el pobre solo se podía contentar, obviamente, de pasar por una tienda y sentir su aroma. Llegó el punto donde Iyengar se ofrecía para hacer una demostración en cualquier lugar plano. Dame un lugar plano y te hago una demostración. Ese era su lema. Exhibía su arte por cualquier moneda, por cualquier cosa. Y aunque el constante esfuerzo afectaba a sus nervios, algo en su interior le decía que debía persistir.
Más adelante, Iyengar le llamó a esa época de su vida el periodo oscuro. Aún así, siguió esforzándose por encontrar a alguien por ahí en alguna revista, algún diario, que quisiera publicar algo sobre su yoga. Hay una anécdota que él cuenta, porque Guruji siempre le fue fascinado por el arte del baile, y los bailes indios, que son, si lo han visto, ¿no? Son tan expresivos, y tan complejos, ¿no? En esa época llegó a escribirle a un director de un cuerpo de baile que estaba reclutando talentos, ¿no? Para un nuevo proyecto. Y le ofreció a este director enseñarle yoga a sus bailarines, a cambio de clases de baile y de alojamiento, una pensión, digamos, que se movía con ellos, le enseñaba yoga, y que a cambio lo alimentaban, tenía donde dormir, y tomaba clases. Pero infelizmente no, este director no lo pescó, y así que siempre cuenta que fue un bailarín frustrado. Bueno, así iba la vida de Iyengar. Y ahora les voy a contar cómo él, porque en esa época, él comenzó, en medio de toda esa dificultad, comenzó a practicar pranayama. Entonces él cuenta, alguien por ahí me preguntó cuándo apareció el pranayama. Él dice, en 1941 fui a Mysore y le pedí a Guruji, a su gurú, que Guruji, para los que no saben, Guruji, el Ji es como un apodo, un diminutivo, ¿no? Es como que señala cariño, aprecio. Entonces le pedí, dice mi Guruji, que me enseñara pranayama. Conociendo la capacidad de mis pulmones y mi pecho infradesarrollado, Guruji dijo que yo no estaba capacitado para ello. Y siempre que le volví a pedir que me enseñase pranayama, me daba la misma respuesta. En el año 43 volví a Mysore unos cuantos días. Como vivía con mi Guruji y sabía que no me enseñaría pranayama, había desistido, decidí observarlo mientras él practicaba por las mañanas. Guruji era asiduo practicante de pranayama y siempre lo hacía a la misma hora, por las mañanas. Aunque no era tan regular con su práctica de asana, no perdía un día de práctica de pranayama. Tenía la costumbre de levantarse muy temprano, pero mi hermana no era para nada una madrugadora, así que nadie se enteró nunca que yo me levantaba y me iba detrás de él para mirar sus prácticas sin que se diera cuenta. Yo quería ver cómo se sentaba y qué hacía con sus músculos faciales. Miraba superpicazmente por la ventana y observaba sus movimientos con muchísima atención. Quería aprender a sentarme, a estirar la columna y relajar los músculos, como lo hacía él. Todas las mañanas lo estuve observando, sus ajustes, sus movimientos, cómo se le hundían los globos oculares, cómo cerraba los ojos, los movimientos de los párpados, la elevación del pecho, el movimiento de los órganos abdominales, la sujeción de la cintura, el sonido, la fluidez de su respiración. Al haber observado minuciosamente su práctica, me sentí tentado una vez más en acercarme a él con tremenda humildad y le rogué que me enseñase pranayama. Me contestó que para mí esto sería imposible en esta vida. Su negativa a enseñarme fue la semilla que me hizo iniciar la práctica de pranayama por mi propia cuenta. Aunque estaba decidido a hacerlo, no resultó fácil, como yo había imaginado. Me esforcé de la misma manera en hacer pranayama que cuando estaba aprendiendo asana. A pesar de los fracasos, del desaliento y del descontento, persistí inalcanzable
con la práctica de pranayama desde el año 44. Y con ella reaparecieron mis dolores y mis achaques del año 34. ¿Se acuerdan que había sufrido muchos dolores al comienzo? Bueno, con los primeros pasos en pranayama, vuelta a sufrir. El final de tanta lucha, desaliento y desasosiego solo llegó en el año 62 o 63. ¿Me escuchan bien lo que digo? Para los que me dicen que pranayama es tan difícil, ¿no? Que no logro hacer pranayama y que todos nosotros queremos en una semana transformarnos en yogis, en un año queremos ser otras personas, ¿no? Entonces, fíjense en todo esto. A mí no me termina de sorprender. Aunque todo el mundo proclamaba que el yoga proporcionaba ecuanimidad, yo me reía de esas afirmaciones y las consideraba verdaderas tonterías. La agitación y la desventura prevalecieron en mi ser durante décadas. Al principio ni siquiera podía hacer un ciclo respiratorio rítmicamente. Si inspiraba profundo, tenía que abrir la boca para exhalar, ya que no podía soltar el aire por la nariz. Si inspiraba normalmente para poder controlar después mi exhalación, no podía volver a inspirar debido al cansancio que me producía. Me hallaba constantemente presionado, no encontraba la causa del problema, y las palabras de mi gurú, que yo no estaba dotado para el pranayama en esta vida, resonaban y resonaban en mis oídos, provocándome un estado mental sumamente negativo. Me levantaba temprano todas las mañanas como una persona religiosa para practicar mi pranayama. Y tras 1 o 2 intentos, me tumbaba en la cama, pensando para mí mismo, hoy no puedo, ya lo intentaré mañana. Este proceso de madrugar y no practicar, tras 1 o 2 intentos, continuó por años. O sea, se levantaba, intentaba, no lo lograba y otra vez decía mañana. Entonces un día decidí que al menos haría un ciclo antes de desmoralizarme. Luego, tras un intervalo, seguí con un segundo ciclo, con grandes dificultades. Solía abandonar en el tercer ciclo porque me resultaba realmente doloroso e imposible. Seguí practicando a diario de ese modo, aunque siempre acababa con una sensación tremenda de fracaso. No obstante, al cabo de 8 o 10 años, conseguí sentarme 1 hora seguida para practicar pranayama. Mucha gente no se creerá que me costase tanto tiempo. La razón por la que me costó ese tiempo se debe a mi columna vertebral, que no podía sostener su propio peso al sentarme derecho. Como mi guruji siempre me pedía que hiciera estiramientos hacia atrás, los arcos, mi columna solía irse hacia atrás en las posiciones sentadas, como que no se la podía, la columna no lo sostenía. No hacía yo ningún estiramiento hacia adelante, y los evité durante años porque me resultaban sumamente dolorosos. Este tipo de evasión me abrió los ojos, haciéndome repensar y reajustar mis metodologías de práctica. Comprendí que los estiramientos hacia atrás proporcionan movilidad, pero no fuerza ni estabilidad. Empecé a practicar estiramientos hacia adelante. Estaba decidido a dominar todas y cada una de las posturas. Tanto si eran de pie, sentadas, torsiones, estiramientos hacia atrás, equilibrio sobre las manos y las invertidas. ¿Ven? Esto es así porque todos nosotros, ¿no?, tenemos nuestras posturas favoritas. Y lo que uno hace al comienzo, por lo menos los primeros años, todos los hacemos, cuando procuramos instalarnos en una práctica personal, es que uno hace lo que le resulta fácil, ¿no? O lo que le gusta. Y uno deja de lado
todo lo que le resulta difícil o que le hace que representa un desafío o le da susto. Bueno, eso mismo le pasó a Iyengar, la diferencia es que no tenía nadie al lado que le dijera, bueno, haz esto, haz lo otro, intenta aquí, intenta allá, solito. Así que durante unos cuantos años empecé a practicar todas las asanas de forma meticulosa a fin de fortalecer mi columna vertebral, que no aguantaba al practicar pranayama. Cuando sentí que la columna estaba fuerte, entonces reanudé mis prácticas diarias de pranayama. Así fue como él comenzó. Y después, bueno, probablemente esta continua negación de su gurú, ¿no?, de Krishnamacharya, al compartir un poco más de su conocimiento con su discípulo, y el tremendo esfuerzo que tuvo que hacer Iyengar completamente solo para llegar a un entendimiento mínimo, más claro acerca de su práctica, sin duda es lo que hizo que Iyengar se transformase en un profesor tan generoso, ¿no? Cuando preguntan sobre el método, ¿por qué un método? ¿Por qué hay que hacer esto primero y no lo otro? Y si yo quiero hacer lo otro, bueno, este hombre no es que lo encontró en ningún libro, este hombre vivió en carne propia lo que significaba no tener guía, lo que significaba practicar intuitivamente, pero sin un conocimiento teórico, sin un entendimiento de cómo funcionaba el cuerpo. Y él sufrió todos los resultados de una práctica errónea, ¿no? Una práctica poco metodológica. Entonces, eso para mí solo hace que aumente el respeto, ¿no?, por un hombre que crea una metodología, ¿no?, lo brillante que puede llegar a ser. Y bueno, y lo generoso. Iyengar, yo no sé si he escuchado de alguien tan generoso como maestro. Los que tuvieron la suerte de tenerlo como profesor regular, siempre recuerdan que a cada instante, en cualquier clase, y esto los que alcanzamos a conocerlo, lo pudimos ver, siempre compartía, con precisión y con tremenda poesía, cada sensación, él describía cada sensación que sus alumnos tenían que percibir. Él decía, les he compartido estos días varias frases de él, ¿no? Él decía, el cuerpo es el arco, el asana es una flecha y el alma es el blanco. Eso decía él mientras animaba a sus alumnos a ir mucho más allá de lo que ellos percibían que era su máximo. Combinaba precisión anatómica con todas estas alusiones metafóricas para crear una experiencia inolvidable en sus alumnos. Decía cosas como lo que les mandé hoy día: el asana no solo atañe a este cuerpo físico, sino que se incrusta y va modelando nuestra inteligencia y nuestros propios pensamientos. Modifica la textura de chitta, modifica, culturiza, inteligentiza y agudiza nuestra sensibilidad. Y permite que entonces le decía a sus alumnos, dejen que brote de su piel verdaderos ojos de sensibilidad. Y con la asistencia de esos ojos, pueden entonces calibrar, pueden medir ustedes cuál es su posición en el tiempo y en el espacio. Imagínense un profesor que les hable así, ¿no? ¡Qué inspiración! Su pasión y su deseo de que sus alumnos pudiesen absorber lo que él les entregaba, hacía que obviamente él fuese un profesor súper impaciente y a la vez intolerante de cualquier distracción, ¿no? Un profesor que exigía completo compromiso. No aguantaba insubordinación y ni falta de gratitud, pero jamás era intolerante
ante la falta de capacidad de un alumno. Cuando veía a un alumno complicado, con dificultad, intentando superarla, dentro o fuera de la sala, él se transformaba en el alma más generosa y más bondadosa que pudiera existir. Compasivo, sostenía, acogía y guiaba. Pero era cosa de que un alumno moviese la piel del dedo gordo en la dirección contraria que él decía en clase, para que se transformara en un verdadero león que rugía y mostraba sus blancos dientes así, ¿no? Y sus cejas, esas cejas que siempre las tuvo grandes, que le llegaban a tiritar. Entonces, bueno, ese era el calibre de maestro que se iba perfilando, ¿no? Bueno, volviendo a la historia, a comienzo de los años 40, India estaba sufriendo el impacto de la Segunda Guerra, ¿no? También me vienen como paréntesis en mi cabeza, ¿no? Y digo, nació en una epidemia, en una pandemia, ¿no? Vivió, no el hambre, la necesidad. Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Más o menos, imagínense. Entonces en esa época había mucho racionamiento de alimentos y mucha dificultad, obviamente, para vivir. Y eso hizo con que la gente que hasta ese momento estaba tomando clases con él, obviamente repensara y empezara a gastar solamente lo esencial. Las clases de yoga se habían transformado en un verdadero lujo que pocas personas en esas circunstancias podían acceder. Y como suele suceder obviamente en tiempos de crisis, la mente de Iyengar comenzó a volcarse hacia el interior, ¿no? Que se dan cuenta que es lo que nos ha pasado también, de alguna manera uno empieza a hacerse más introspectivo. Y en su caso aumentó su conexión con Dios y su fe en el yoga. Se encontró de pronto, él contaba con una gran reserva de tecnología interna, de recursos propios, que él no se imaginaba que tenía. Hasta ahora, él había tomado el yoga como un camino prácticamente de supervivencia. Sin embargo, en ese momento, en plena crisis, él resolvió internamente que el yoga era su camino de vida y que lo iba a vivir a concho. Desde ese momento, mágicamente las cosas comenzaron a cambiar. Un conocido suyo de Mysore, que trabajaba para la industria cinematográfica en ese momento, lo presentó a varios colegas del rubro cinematográfico. Se hicieron estas dos personas, este chico que conoció, se hicieron muy amigos. Y para gran tristeza de él, este chico murió muy temprano. Y le produjo mucha tristeza porque era el primer real amigo que él sentía que había tenido. Y este chico falleció como 3 años más tarde. Pero también en ese momento se había hecho de otro amigo, que se llama Pendakar, que era director de una galardoneada productora cinematográfica, que realizó un evento benéfico en Bombay para reunir fondos que iban en ayuda de la población afectada por una gran inundación que hubo en esa época en Rajasthan, en un estado del norte. Y con gran resistencia de los organizadores, que creían que una demostración de yoga no iba a ser capaz de retener a nadie del público, le ofrecieron, después de mucha insistencia de este chico, del amigo del director, le ofrecieron, ok, los 10 minutos finales de la demostración, del show le ofrecieron estos 10 minutos finales a la demostración de yoga. Sin embargo, en el evento estaba la gran bailarina de ese momento, Madame Naidu, que abriría el evento. Iba a abrir el evento y tenía un compromiso, entonces abría y se iba. Ella reconoció a Iyengar en todo ese grupo, porque lo había visto en una de las presentaciones, en una de estas giras que Iyengar había hecho.
y le pidió a los, más bien le exigió, como estrella de la noche, ¿no? Le exigió a los organizadores que pusieran a Iyengar después de ella, porque ella quería ver su presentación. Bueno, los pobres organizadores se quedaron un poco de manos atadas y no tuvieron nada más que hacer que prenderle una vela a su deidad y consentir a la estrella. Y gracias a ella, Iyengar se transformó en el boom de la noche. Fue la gran, gran, gran estrella. Más tarde había muchos designatarios, mucha gente importante, ¿no? Que fueron a felicitarlo, mientras los organizadores se querían meter en el suelo, ¿no? De vergüenza. Este amigo, Pendakan, se hizo su alumno regular. Sin embargo, su empresa cinematográfica quebró después de un tiempo, lo cual lo obligó a cambiarse de ciudad y establecerse en otro lado. Menos mal que esto sucedió antes, porque justo este chico le había ofrecido a Iyengar un tiempo antes transformarse en su manager, porque encontraba que Iyengar lo hacía muy mal como manager, que no sabía cobrar, que tenía unos precios absurdos, en fin. Así que Iyengar estaba muy feliz de que su empresa hubiese quebrado antes de que él lo hubiese asesorado, ¿no? No, obviamente, porque su amigo le había dado mal. Así que bueno, esa era más o menos la situación de Iyengar en el año 41. Y ahora tenemos que abrir estamos un poco ya en el tiempo, pero les dejé, si me puedo pasar un poquito, les dejo enunciada la parte que viene, que es cuando Iyengar se casa, ¿no? O sea, cuando ya son dos. ¿Vieron ese trecho que les mandé, no? Bueno, Guruji cuenta en una entrevista. Dice, durante años mi situación económica fue tan mala, que, espérenme que lo tengo aquí en otro lado. Dice, durante años mi situación económica fue tan mala, y ni siquiera ganaba lo suficiente para cubrir mis necesidades diarias. En el año 43, mi gurú, Krishnamacharya, quiso que me fuera a reunir con él en una ciudad a fin de ofrecer una demostración de yoga. Después de ello, ¿no? Fue una demostración muy linda, donde ellos tuvieron, en esa ciudad había un lago precioso, donde se pasaban mucho rato conversando. Entonces, al final de esta presentación, volvieron en tren a Bangalore. Entonces, de repente mi gurú me mira y me dice, hey Sundara, ¿por qué no te casas? Y entonces yo le digo, ¿qué sentido podría tener casarme si ni siquiera me puedo mantener a mí mismo? En lugar de aceptar la respuesta, Krishnamacharya dijo, estás enseñando a muchas chicas, ¿eh? Esto no se ve bien, un chico solo, como tú, de 24 años, solo en una ciudad. Bueno, mi gurú no era, dice él, solo un erudito, sino que también era sumamente pillo, muy inteligente. Hablaba tan bien, era tan elocuente, que ese tipo de afirmaciones gratuitas que me hacía, me llegaban hasta a parecer verdaderas, ¿cierto? Jugaba tan bien con las palabras, que cuando hablaba con mi madre y mi familia, que todavía estaba viva mi madre, todos terminaban pensando lo mismo, ¿no? Que vivir en Pune solo con 24 años no estaba para nada bien. Así que, como en ese momento yo me encontraba en Bangalore, él insistió en que debía casarme en ese mismo año para evitar descarrilarme y volverme una víctima de malas compañías. Bueno, todo el mundo empezó a convencerme, y esto pasa también porque yo tengo relación con gente joven en India, que es terrible, cuando llega la época
o la edad, el chico tiene la edad, empieza una presión. Si ustedes creen que aquí a uno los presiona porque no se ha casado, en India es terrible, ¿no? Porque además hay un sufrimiento, una madre india que ve que su hijo después de los 20, 25 no se ha casado, empieza a sufrir, se empieza a arrodillar y a hacer pagar penitencia, en fin, es una tragedia. Bueno, todo el mundo lo trataba de convencer, y él decía, yo quería situarme bien en la vida primero, antes de pensar en casarme. Mi temor era que, como no podía mantenerme a mí mismo, no podía cuidar a una compañera. No quería que mi posible esposa sufriera por culpa de mi vida tan irregular y mis ingresos tan irregulares. Pero mi guruji me amenazó, utilizando palabras tremendamente desagradables, diciéndome que yo no tenía carácter, llegando incluso al extremo de repudiarme como alumno suyo. Aunque parezca mentira, siempre que iba a Bangalore, dejaba de afeitarme. De esa manera, lograba alejar las ofertas de matrimonio, ya que sabía que mis parientes no harían nada más que insistir en casarme, obviamente. Entonces me dejé crecer barba, me dejé crecer el bigote, y más encima mi barba era súper irregular, entonces era un desastre, para que las chicas de esa manera me rechazasen. Y la verdad que esta estrategia hizo efecto muchas ocasiones. Los padres y sus hijas venían de visita a nuestra casa, pero al ver mi rostro sin afeitar, solían descartarme rápidamente. Un hermoso día, dice él, sucedió que el destino me tenía preparada una sorpresa matrimonial. Mi futura esposa, porque esto es así, ¿eh? Esto es otra empresa en India, esto de casarse. Hay varias, si el chico se va a casar, ¿no? Toda la familia no, generalmente un delegado de la familia, que seguro que era su hermano mayor, empieza con todo esto de buscar la esposa. Y empiezan a buscar el perfil adecuado de la esposa. Y entonces empiezan a ver, obviamente, candidatas. Y hay como una especie de encuentro, es como, se asemeja a una entrevista de trabajo, ¿no? Cuando tienes muchos candidatos, estas entrevistas con test psicológicos, ¿no? Digo, en la cantidad de etapas, entonces va una comitiva, no va la novia, a veces ni siquiera va la novia, a veces va una comitiva de la familia, con el hermano, el primo, el no sé quién, para conversar, y después viene de nuevo con la novia, a ver si los dos más o menos, ¿no? Surge como algo. Imagínense, el pobre Iyengar cada vez que iba tenía que lidiar con este tremendo, todas estas escenas y este show, ¿no? Que para él no hacían ningún sentido. Entonces, bueno, dice, este hermoso día, ¿no? Sucede que el destino me tenía otra cosa preparada, una sorpresa. Mi futura esposa, Rama, vino a verme en una mañana preciosa, y tuvo que esperar, la pobre, por 13 horas. ¿Por qué? Tuvo que esperarme, ella llegó de mañana y tuvo que esperarme hasta la noche, porque aquel día yo tenía un compromiso súper importante en otra ciudad que estaba a 40 kilómetros de distancia de Bangalore. Y cuando digo 40 kilómetros, no se imaginen que son los 40 kilómetros de aquí. 40 kilómetros en India te puede tardar 2 horas en llegar. Debido a un asunto inesperado, me vi retenido, para más remate, me vi retenido en ese lugar, y no pude regresar hasta las 9 de la noche. Esta muchacha y su hermana llevaban esperando en nuestra casa desde las 9 de la mañana. Ahora, cuenta la historia que justamente Rama, después hay una parte que cuenta la historia de Rama un poco. Rama había tenido una muy buena amiga en su juventud, pero ella tuvo que cambiarse de ciudad, entonces perdió contacto con esta amiga del alma que tenía. Y dice que la vuelve a reencontrar justamente en casa de los Iyengar. Entonces fue como súper increíble, ¿no? Que se encontrara con su amiga y que resultara ser hermana del futuro esposo, o al menos hasta ahí del candidato a esposo, ¿no?
Así que esa muchacha y la hermana llevaban esperando desde las 9 de la mañana. Su paciente espera en un lugar desconocido me conmovió tanto. Me pregunté cómo era posible que una chica soltera hubiese esperado tanto para conocerme. Debió ser la voluntad de Dios que esperase tantas horas. Su embarazosa espera en una casa desconocida me conmovió tanto que consentí en casarme con ella, siempre y cuando ella aceptase por su propia voluntad y sin ninguna interferencia ajena. Qué lindo, ¿no? Así que bueno, nos pasamos un poquito, pero queda chachachán la historia de casados de Iyengar y de Rama. Ahí les mandé una foto también de Rama para que la vean, así que para que van a quedar ahora con la curiosidad de la vida de casados y de la boda, que es todo un tema en India también. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado y nos juntamos el próximo sábado. El próximo sábado probablemente volvamos al horario regular, lo que sí me gustaría hacerlo a las 9:30, porque si lo hacemos a las 10, de 10 a 11, a las 11:30 viene la clase de Rishi, y entonces nos podemos tomar preguntas o terminar un poco más relajados, no sé si les parece ok. ¿Sí? Así que 9:30 tienen que madrugar un poquito, pero bueno, estamos